Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Pertenecía a una familia toscana que había alcanzado en el pasado una cierta importancia, aunque nunca estuvo al nivel de las poderosas familias como los Pazzi o los Médicis. Bernardo, su padre, era un abogado, declarado deudor insolvente, siéndole prohibido ejercer su profesión. Su única fuente de ingresos era una pequeña finca situada a 11 kilómetros al sur en el camino a Siena. En su juventud, Maquiavelo acudió a las charlas públicas que daban los grandes humanistas que estaban haciendo de Florencia el centro intelectual de Europa. ¿Por qué Florencia había llegado a ser el centro del Renacimiento? El dinero. Los banqueros florentinos, tales como las familias Medicis, Pazzi y Strozzi, controlaban la nueva tecnología de su tiempo. La banca de los negocios era la tecnología revolucionaria de las telecomunicaciones de su época, y su desarrollo durante el siglo XIV había ido transformando el comercio y las telecomunicaciones en Europa. Las sedas y las especias que llegaban por tierra a Beirut desde el extremo oriente se podían comprar por transferencias financieras y embarcadas hacia Venecia. La segunda profesión más antigua era el intermediario, pieles de foca y aceite de ballena que se embarcaban en Groenlandia con destino a Brujas, servirían para pagar las cargas e impuestos papales, que podían ser transferidos por giro bancario al Vaticano en Roma. Los ingresos papales llegaban desde parroquias, diócesis y gobernantes de toda la cristiandad, que, aparte de las fronteras nacionales, se extendía desde Portugal hasta Suecia, desde Groenlandia hasta Chipre. Solo los mejores banqueros con ramas de confianza a lo largo de las rutas comerciales de Europa eran capaces de manejar tan extensos ingresos. Los Médicis se convirtieron en 1414 en banqueros papales y por medio de maniobras personales la familia obtuvo el control del gobierno de Florencia. En 1434, Cosme de Médicis era no solo el hombre más rico de Europa, sino que Florencia era prácticamente su feudo privado. La moneda local, el florín, se convirtió en el dólar de la época. La estrecha asociación de los Médicis con la Iglesia les dio acceso íntimo de esta floreciente organización comercial. Había cardenales con cuentas dedicadas exclusivamente a gastos de sus amantes. No obstante, quedaba el hecho de que la función central de la banca, la usura, había sido prohibida en la Biblia, Levítico capítulo 24, versículo 37. Por eso, Cosme de Médicis se puso a sufragar sumas extravagantes en la restauración de iglesias. Los Médicis se convirtieron en los mayores mecenas que han conocido el mundo. Florencia atraía a los mejores talentos de Italia: Miguel Ángel, Rafael, Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci. La apoteosis de la Florencia del Renacimiento se alcanzó bajo Lorenzo el Magnífico, que gobernó desde 1478 hasta el año en que Colón llegó a América. Lorenzo el Magnífico era nieto de Cosme de Médicis, reconocido como Pater Patriae. No obstante, la sociedad florentina tenía su lado oscuro. La conspiración de los Pazzi, ocurrida en 1478, justo después de que la familia Pazzi lograra convertirse en los banqueros papales. La familia Pazzi tramó un plan para asesinar a Lorenzo y su hermano menor Juliano durante la misa de Semana Santa. Este fue herido de muerte cerca del altar. Lorenzo se alcanzó a defender con su espada y pudo escapar. Debido a lo anterior, el arzobispo de Pisa y el principal cómplice Pazzi fueron asesinados por medio de ahorcamiento. En 1494, apenas 2 años después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, los Médicis perdieron el poder y fueron obligados a huir de la ciudad. Este hecho fue precipitado por la entrada temporal en Florencia de Carlos VIII, que marcó una nueva fase. La ciudad estaba en peligro de perder su independencia a mano de tropas extranjeras. Con los Médicis fuera de juego, Florencia cayó bajo la influencia de Girolamo Savonarola, quien protestaba contra la corrupción del papado, una fuente abundante de amonestaciones sobre las debilidades de la carne. Savonarola introdujo un régimen a base de sermones sobre las llamas del infierno y una abstinencia infernal. Se acabaron los días felices de los festivales y los asesinatos espectaculares. La República Cristiana de Savonarola duró 4 años. Murió como mártir en la hoguera. El moderado Soderini fue elegido gonfaloniero de Florencia en 1498 y Maquiavelo emerge entre las sombras. Él empezó a trabajar en la Secretaría de la Segunda Cancillería, que se encargaba de los asuntos exteriores cuando Soderini tomó el poder. Poco después Maquiavelo fue votado para asumir el cargo de secretario del Consejo de los Diez de la Guerra, que el comité que se ocupaba de los asuntos militares. Maquiavelo fue enviado como secretario de la Segunda Cancillería
a las ciudades-estado vecinas en gestiones y misiones diplomáticas no consideradas lo suficientemente importantes. Allí demostró talento y una habilidad considerable en un mundo lleno de trampas y tentaciones. Posteriormente se le envió a una misión importante, la corte del rey francés Carlos VIII. Florencia tenía dos amenazas en sus fronteras. Por el norte estaban a merced de Francia, por el sur por el reino de Nápoles, de manos de los españoles. Maquiavelo pudo observar la organización de una nación grande y poderosa de Europa durante 5 meses en Francia, en 1500. El balance de su visita fue la permanencia provisional de Florencia como aliada de Francia. Maquiavelo regresó en 1501 para casarse con Marietta di Luigi Corsini. No era un vínculo por amor, costumbre en su época. El matrimonio era un acontecimiento social que unía a dos familias en alianza poderosa. Tuvieron 5 hijos. Florencia tenía ahora una nueva amenaza. El hijo del Papa Alejandro VI, el famoso César Borgia, se estaba sirviendo del ejército papal, con la ayuda de franceses, para conseguir un principado independiente en el centro de Italia. Maquiavelo fue enviado por Soderini, ahora gonfaloniero vitalicio, como espía entre los nuevos feudos de Borgia. De él afirma: César Borgia posee uno de los atributos de los grandes hombres, es astuto y oportunista, y sabe cómo usar de la oportunidad su ventaja. Posteriormente Maquiavelo se encargó de una segunda misión ante César Borgia, desde octubre de 1502 hasta enero de 1503. La toma de Urbino había procurado a César Borgia demasiado poder. Vitelli y otros oficiales de alto rango habían roto con él y se habían aliado con sus enemigos. Aunque posteriormente se reconciliaron y volvieron a unirse, el duque Borgia decidió estrangularlos. Por el momento, César Borgia era la filosofía de Maquiavelo, un hombre de acción despiadado, monstruo gallardo, no era un exterminador ordinario. Alejandro VI murió en 1503 y el papa que le sucedió era enemigo de los Borgia. César Borgia fue encerrado en una mazmorra. Posteriormente liberado, huyó a Nápoles, siendo nuevamente arrestado y enviado a España. Allí escapó y se dirigió a Francia. Como figura rectora en los asuntos militares florentinos, Maquiavelo decidió asimilar una de las ideas de César Borgia y dispuso que Florencia reclutara su propia milicia entre sus ciudadanos. Maquiavelo y Soderini trabajaban codo a codo para afianzar la seguridad de Florencia, pero los acontecimientos conspiraban en su contra. Pisa se rebeló una vez más y cortó el acceso al mar de Florencia por el río Arno. Un tercer jugador había entrado por entonces en la arena de la política italiana. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, se preparaba a finales de 1507 para llevar sus tropas al norte de Italia, donde tenía un poderoso aliado en Milán, rival de Florencia. Maquiavelo fue enviado en misión de 6 meses a la corte de Maximiliano. En su informe, Maquiavelo muestra admiración por las ciudades-estado alemanas, que pagaban salarios bajos y tenían cuantiosos superávit. Critica de ellas el que sean lo suficientemente fuertes para defenderse a sí mismas, pero dan escaso apoyo a los proyectos del emperador. En 1511, Maquiavelo fue enviado a la corte francesa con el fin de disuadir a los franceses de comenzar una guerra importante que habría involucrado a la Liga Santa, Maximiliano y el Papa, a los españoles, los franceses, Milán, Venecia y Florencia. El Papa se declaró opuesto a Florencia, dándole apoyo a los Médicis. La Liga Santa rodeó Florencia. Los ciudadanos se levantaron en favor de los Médicis. Soderini huyó. Juliano de Médicis entró a Florencia. Esto era el fin de Maquiavelo. Él fue despojado de su cargo, de su ciudadanía, y multado con 1000 florines de oro, desterrado de la ciudad y confinado a vivir en su pequeña propiedad extramuros a 11 kilómetros al sur. Con solo 43 años, su vida estaba arruinada. ¿Cómo podría llegar Maquiavelo a congraciarse con los Médicis? Había llegado el momento de descubrir la ciencia que está detrás de los manejos cotidianos de la política. Maquiavelo completó El Príncipe entre la primavera y el otoño de 1513. El Príncipe está dirigido a un soberano que gobierna un estado y le aconseja sobre cómo mantener su mando con la mayor eficiencia posible. En el libro, él comienza describiendo los diferentes tipos de estado y cómo se conquista y se mantiene. Contrasta también distintos tipos de gobierno. Compara Turquía y Francia. El imperio turco es regido por un solo hombre y todos los demás son sus siervos. El rey de Francia está rodeado por un grupo de nobles hereditarios, cada uno de ellos reconocido y amado por los súbditos de su dominio particular. El imperio turco es difícil de conquistar, pero una vez adquirido es fácil de mantener. Por el contrario, el reino de Francia es fácil de ocupar, pero difícil de conservar. Maquiavelo describe las virtudes que todo príncipe debe poseer.
El nuevo gobernante debe hacer que su gobierno parezca bien establecido y permanente. Los hombres deben ser tratados con generosidad o destruidos, pues tienden a vengarse de las pequeñas ofensas. Esto lo lleva a la pregunta: ¿qué es mejor para un líder, ser amado o ser temido? Responde: es lo mejor para un líder inspirar ambos, amor y temor, pero dada la dificultad de mantener ambos a la vez, es mejor ser temido. Además, la forma como el príncipe se comporta depende de sus cualidades personales, lo que se refleja en el concepto de virtud. Este concepto lo usa siguiendo su raíz latina original, vir de varón y vis, fuerza, con connotaciones de virilidad. Virtud es potencia, poder, y está próximo al concepto nietzscheano de voluntad de poder. Cuanto más difícil le resulta a un príncipe mantener su poder, más virtud necesitará. Un punto importante del príncipe es este: el bienestar del Estado es de naturaleza secundaria. La preocupación principal del príncipe es durar. El príncipe con la mayor virtud reina sobre un vasto territorio de ciudades devastadas. La virtud de Maquiavelo está relacionada con dos conceptos claves: la fortuna y la ocasione. Maquiavelo afirma que tenemos un control del 50% de nuestro destino, el resto está en manos de la fortuna. La ocasione es ofrecida por la fortuna. Corresponde al príncipe reconocer la oportunidad que ofrece la fortuna y aprovechar su suerte. Gobernar no es un asunto del bien y del mal, sino una continua lucha entre la virtud poderosa y los caprichos de la fortuna. El príncipe ha de estar preparado para cambiar la política de acuerdo a las circunstancias. La adhesión inquebrantable a un principio conduce necesariamente a la ruina. Maquiavelo insiste en que un príncipe debe comportarse como un animal. Debe ser como el zorro y como el león, pues el león no se protege de las trampas ni el zorro de los lobos. Por lo tanto, debe ser como el zorro para protegerse de las trampas y como el león para protegerse de los lobos. En su diatriba patriótica, Maquiavelo urge a su príncipe a destruir el yugo extranjero y unificar a Italia. Este patriotismo es comprensible. Italia nunca había estado unida bajo un gobierno italiano desde el colapso del Imperio Romano. ¿Quién había de representar el papel estelar? ¿Quién sería el príncipe? Maquiavelo dedicó el príncipe a Juliano de Médicis, regente de Florencia. Antes de terminar de escribir el libro, Juliano había sido sucedido por su primo Lorenzo. Ahora el salvador de Italia era el magnífico Lorenzo. Maquiavelo tenía la tarea de entregar el libro a Lorenzo, pero como tenía enemigos en la corte, le fue imposible conseguir audiencia con el regente. Lorenzo de Médicis muere en 1519 y le sucedió el cardenal Julio de Médicis, que envía a Maquiavelo a una misión secundaria en la vecina ciudad de Lucca. Al regreso, fue nombrado historiador oficial de la República de Florencia, con un salario de 57 florines de oro. En 1523, Julio de Médicis renunció al gobierno de Florencia para convertirse en el Papa Clemente VII. 2 años más tarde, el emperador Carlos V amenazaba toda la península. Maquiavelo fue el encargado de fortificar Florencia. Carlos V saqueó Roma en mayo de 1527. Los ciudadanos de Florencia se habían levantado contra los Médicis y establecido una nueva república. Maquiavelo regresó a Florencia esperanzado en obtener un alto cargo, pero resultó en desgracia por haber apoyado a los impopulares Médicis. Este último revés fue decisivo y Maquiavelo enfermó. Después de haber recibido los últimos sacramentos, murió el 21 de junio de 1527, a los 58 años.